las labores que es más reconocida por muchos, que es el ser misionero. Hoy día está permitido levantar las manos. Sobre todo cuando nos hablan acerca de la ventana 1040. ¿Han escuchado de la ventana 1040? ¿No? Pues es un segmento geográfico, ¿no?, que ocupa bastante terreno de países que tienen problemas socioeconómicos y es muy enfocado para las misiones hacia esa zona, como partes de África, partes de Asia. Y bueno, definitivamente el ir a algún país del continente africano, ayudar a los niños y familias con extrema pobreza, es un deseo en el corazón de muchos nosotros. Amén. Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría de nosotros, ¿sí?, jamás vamos a tener la posibilidad de hacerlo. La pregunta en ese caso, ¿eso limita nuestra acción como un agente de misiones? Así es. Siguiendo la serie de los Romanos, vamos a el capítulo 15, como habíamos anunciado, y vamos a hacer el estudio desde el versículo 7 hasta el versículo 21, y vamos a ver una perspectiva de Pablo acerca del avance del Evangelio que deberíamos considerar en nuestro acercamiento a las misiones locales también. Amén. Bien, vamos a empezar leyendo estos versículos del capítulo 15. Vamos a hacerlo por secciones. Sí, vamos a avanzarlo en total en 3 partes de lo que engloba el sermón de esta mañana. Para los que tienen las aplicaciones, pueden buscar en la versión NBI. Los que tienen las Biblias en físico, usen la que tienen. Y yo voy a leer aquí la versión NBI también. Verso 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Si es que alguno de ustedes tiene la versión Reina y Valera, lo más probable es que en varias secciones de donde he dicho naciones, dice gentiles, ¿verdad? Vamos a explicar en un momento por qué. Solo a modo de paréntesis, quisiera hacer un énfasis en esta primera parte, cómo Cristo también nos recibió, para recordar todas las veces que nos dijeron que recibiéramos a Cristo en nuestro corazón. Pero aquí vemos que fue Él quien nos recibió a nosotros. Amén. Bien, solamente para hacer esa aclaración, ya que este pasaje no nos quiere dar una clase de soteriología ni doctrinas de salvación, sino más bien nos va a hablar acerca de la disposición del corazón de nuestro Salvador. Amén. Este primer segmento se llama corazón de servicio. ¿Cuál fue la disposición de nuestro Salvador? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2 versos 6 y 7. Cuando nosotros pensamos en estos primeros versículos que hemos leído del capítulo 15 de la carta a los Romanos, vemos que hay una descripción acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y lo que acabo de leer en Filipenses nos recuerda que Él, siendo Dios, ¿qué hizo? Se despojó, ¿no?
Se despojó. No significa que dejó de ser Dios, sino que Él mismo dejó todo el poder que tenía como Dios, haciéndose como uno de nosotros. Siempre suelo poner este ejemplo, ¿no? Se imaginan un dueño de una empresa transnacional, ¿no? El dueño, que tiene todo el imperio de una gran empresa que está a nivel mundial, y va a una de sus sedes más pequeñas y comienza a lavar los servicios, o comienza a trapear el baño. Nosotros diríamos, wow, eso es una de dos: o es demasiado humillante para que él lo haga, o diríamos, él es demasiado humilde, ¿no?, que hace todas estas cosas. Pero aún más si nos ponemos a pensar que Jesucristo es el creador de absolutamente todo el universo. Y aún siendo el creador, Él no consideró nada de eso, sino que se humilló y se hizo de la forma más débil que podría existir, que es un ser humano. Ustedes saben que, a diferencia de los animales, cuando recién nacen por instinto ya saben qué es lo que tienen que hacer, mientras que el hombre es el más frágil de todos, ¿no? Necesita el cuidado especial de otra persona, que es nuestra madre. Y en esas mismas condiciones es que se colocó Jesucristo. Y habiendo hecho todas estas cosas, nos dejó un mensaje muy importante. En Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28, quisiera que alguien me ayude con este versículo. Voluntario. 20, versículos del 25 al 28. Dice así: Pero Jesús, llamándolos juntos, los dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. El que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así como Cristo no vino a ser servido, sino vino a servir, de igual manera nos dice Él mismo que debemos tener esa disposición. Gracias. Si es que alguno se considera mayor, ¿qué es lo que debe hacer? Servir. Amén. En otro pasaje vemos al Señor diciendo de que así cada uno le lave los pies a su hermano, ¿no? Pues de manera que lo primero que debe haber en el corazón de un misionero es una gran disposición al servicio, y como dijera Pablo en Filipenses capítulo 2 verso 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ojo, como una advertencia, esto no significa que le vas a decir a tu hermano cada vez que sea necesario, le dices, debes considerarme como superior a ti, ¿no? Porque volveríamos a caer en lo mismo que no debemos hacer, sino que cada uno debe considerarse como inferior a su hermano. Ustedes han visto que hay una actividad cerebral impresionante cuando tú entiendes que alguien es superior, ¿no? Cuando tú entiendes que alguien es superior, por ejemplo en tu trabajo, sabes que es tu jefe, tú no le contestas mal, ¿no? Si te dice y te manda algo, tú le obedeces porque sabes que es tu superior. Algunos lo hacen rechinando los dientes, pero lo hacen, ¿no? Imagínense entonces si nosotros entendiéramos de que todos nuestros hermanos son superiores a nosotros en cuestiones de honra. Amén. En cuestiones de honra, porque delante del Señor todos somos iguales. Entonces el mandato desde el Señor en el servicio a los demás es el mismo que nos deja Pablo, que estemos dispuestos a servir a nuestros hermanos como si fueran superiores a nosotros mismos. Y no es necesario salir de la ciudad para encontrar a alguien a quien servir. Donde haya un ser humano, habrá un prójimo al cual servir.
¿Y cuál es la intención de servir a los demás? ¿Cuál es? ¿Por qué es necesario que nosotros sirvamos a los demás? Acompáñenme nuevamente a Mateo en el capítulo 5, verso 16. ¿Algún voluntario? Estefanía. Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Si nosotros nos dedicamos a hacer buenas obras y los que se llevan todo el reconocimiento somos nosotros, estamos haciendo mal el trabajo. Amén. Lo digo como una experiencia personal, el hecho de que cuando pensamos en hacer misiones, muchas veces nos ponemos a pensar en el gran nombre de los misioneros, ¿verdad? Oh, mira, William Carey, ¿no? Reconocido después de tantos siglos, sigue todavía siendo un ejemplo para muchos. Me gustaría que mi nombre también sea recordado de aquí a 100 o 200 años por otros y mi vida sea como un ejemplo para ellos. No sé si te ha pasado, yo creo que a muchos les ha pasado esto por la cabeza en al menos una ocasión, pero si lo has hecho te das cuenta de que estábamos cometiendo un terrible error, porque de hecho ninguno de estos misioneros pensaron en mantener su nombre en la posteridad. De hecho, algunos de ellos estaban dispuestos a ir y morir, y nada más. Y al morir, ahí acababa todo. Sin embargo, es el Señor el que se encargó de mantener su nombre como un ejemplo, ¿no? Pero lo que nos manda a hacer el Señor es esto: haz que tu luz brille, pero no para que tu nombre sea glorificado, sino para que al momento de que las personas vean todas las cosas que haces, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Si damos una repasada a los versos del 9 al 12 de Romanos 15, nos damos cuenta que esa fue la misma intención que tuvo nuestro Señor Jesús al venir y dar una esperanza en el Evangelio a los gentiles, es decir, a nosotros, que estábamos excluidos de la comunidad del pacto en un principio. Ustedes saben que el pacto primeramente englobaba a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, ¿sí? No había esperanzas para los gentiles a no ser que se adhieran a la fe. Sin embargo, cuando viene el Señor Jesucristo, viene como una luz a los gentiles, ¿no? Los gentiles, nuevamente redundando en el mismo punto, son todos aquellos que no son judíos, y ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, como gentiles no teníamos esperanza ni posibilidad de salvarnos, pero gracias a Jesucristo nosotros podemos ahora adorar a Dios. Amén. Y si ustedes ven, Pablo podría haber dicho con mucho entusiasmo: yo soy el apóstol a los gentiles, así que gracias a mí todos están salvándose en todo el mundo. Pero no lo hizo así, sino más bien, vamos a leer nuevamente los versos. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alégrense gentiles, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos canten alabanza. A su vez Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Cuando anunciaba la venida de Jesucristo, un gran misionero para nosotros, traía esperanza de salvación a todos los gentiles también, a todas las naciones de la tierra. Y el propósito final siempre fue el de que la gloria completa sea para el Padre. Amén.
Entonces, el primer punto, como les había mencionado, el corazón de servicio debe estar bien impregnado en nuestras vidas. Si tú quieres ser misionero, si tú quieres tener un verdadero corazón misionero, lo primero que debes tener es un corazón de servicio. Amén. Que es contrario, muy contrario a nuestra actitud de orgullo, porque nosotros siempre estamos dispuestos a ser servidos, pero nunca a servir. ¿No? Pero es lo que nos pide el Señor. El segundo punto, versos 13 y 14, debemos estar capacitados para corregir. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruir unos a otros. La semana pasada hablamos acerca de que la intención de la iglesia era la mutua edificación de los miembros. Pues en estos versículos Pablo habla o hace un nuevo énfasis a una parte importante de esa edificación. Aquí lo que yo he leído dice instruir, capacitados para instruirse unos a otros. Pero el término en otras versiones que ustedes tienen allí a la mano es amonestarse. Amén. Así que podríamos decir que es una instrucción correctiva. Amén. Como miembros de un mismo cuerpo, debemos estar dispuestos no solamente a ayudar a las personas con nuestras buenas obras, sino también a ayudarlas con nuestra corrección. Y si deseamos servir al Señor como misioneros en su inmenso campo de labor, debemos estar dispuestos a hacer esta parte del trabajo que suele ser la más difícil todavía. Si considerabas de que servir a tu prójimo era difícil, corregirle a veces es más difícil. Ya sea por vergüenza, temor al rechazo, pensamientos de inferioridad que a veces te juega en contra, ¿no? Tanto has considerado a tu hermano como superior que ahora tienes miedo a corregirle porque eres tú inferior, que es absurdo en realidad, o cualquier otra cosa. Solemos no corregir a nuestros hermanos cuando cometen o cometemos algún error, pero ¿sabes cuál es la consecuencia de no corregir a tu hermano a tiempo? ¿Qué suele pasar cuando no corriges a tu hermano, sea cual sea el motivo? Muchas veces tú ves que tu hermano está haciendo algo incorrecto. Por temor o vergüenza no le dices nada, pero se lo dices a alguien más. ¿Cómo se llama eso? Chisme. Y eso genera una consecuencia más grave. El chisme es peor que cualquier otro pecado porque destruye a la familia desde adentro. Amén. Por eso es necesario que estemos capacitados también para corregir. Corregir, hermanos, es un acto de amor. Es un acto de amor. Y el que recibe la corrección, si es que la acepta, es sabio, porque sabe que es para su bienestar. Y si no la acepta, luego va a recaer sobre las consecuencias de su propio rechazo. Pero nosotros debemos estar capacitados para corregir en todo tiempo. De manera que si quieres ser un verdadero misionero, debes tener un corazón de servicio y estar capacitado para corregir y aceptar la corrección cuando es oportuno. Es un poco complicado, ¿verdad? Ser misionero no es tan fácil como parece. No solamente ir de viaje y tomarnos unas fotos. Ahora, si tú quieres ser misionero o has deseado ser misionero, quieres ver la perspectiva de Pablo acerca de las misiones, lo tercero que debemos aprender, que engloba los versos 15 hasta el 21,
es cuál es la razón de ser de las misiones. ¿Cuál es la razón de ser de las misiones? ¿No? Ya sabes de que tú tienes que tener un corazón de servicio, tienes que estar capacitado para enseñar, ¿no? Para corregir, pero ahora, ¿cuál es la razón de ser de las misiones? ¿Por qué tengo que hacer misiones? Nuevamente, vamos a leer desde el verso 15 al 21. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán lo que no habían oído hablar de él. En estos versículos finales, hermanos, nos describen cuál era la intención de Pablo. Él anhelaba realmente extender el reino de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Entendía que su misión era hacia los gentiles, pero no para su propia gloria. Si leemos, por favor, 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5. ¿Alguien que me ayude en esos versículos? 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5. Un voluntario. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni a mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo, curiosamente, yo sé que algunos de repente tienen alguna enfermedad, algunas alergias, y eso les da un poco de temor respecto a salir a hacer misiones. Pero definitivamente uno de los personajes de las Escrituras que sufría de más enfermedades que nadie era el apóstol Pablo, ¿no? Pablo, y luego más adelante cuando vemos, por ejemplo, los grandes personajes de la Reforma, los dos más reconocidos para nosotros eran los dos más grandes enfermos que también existieron: Martín Lutero y Juan Calvino. Tenían una salud bastante dañada por diferentes enfermedades. Sin embargo, son los que más trabajaron por la Reforma. Y de igual manera, Pablo es el que más trabajó también por el Evangelio en su tiempo. Si tú observas, cuando les predica a los Gálatas, ¿qué les decía? Por causa de una enfermedad les llegué a predicar el Evangelio, y ustedes, en lugar de despreciarme, me recibieron como si fuera un ángel, ¿no? Pablo inclusive les dijo, si hubiera sido posible, ustedes me habrían dado sus propios ojos. Yo casi ciego. Y aquí también él se sentía débil, se sentía
como que le daba temor poder hablarles abiertamente a los corintios. Recuerden de que si era un temor predicarle a judíos que ya habían sabido de Jesús, imagínense predicarle a quien nunca han escuchado nada de Jesús. Sin embargo, Pablo dejó todo eso de lado y predicó el Evangelio con fidelidad, como dice en las cartas a los Corintios, los versículos que se han leído, ¿no? Él se dispuso a tratar de no convencerlos con humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios, por medio del Evangelio. Amén. Para que la fe no esté fundada en las cosas que decía Pablo, sino en el Evangelio de Jesucristo. En Gracia Urbana, desde hace varios años, tenemos la intención de poder hacer también obras sociales, ¿no? Los que nos han acompañado los últimos 3 años, ¿no? Hemos ya hecho chocolatadas desde el 2015, ¿no? Siendo solamente 15 o 20 personas, gracias a Dios pudimos alcanzar a 400, primero 300 niños, ¿no? 300 niños en Alto Trujillo, el año siguiente se duplicó, 300 en Alto Trujillo y 300 en Valle de Dios. 2017 se volvió a repetir la labor y tenemos intención de poder hacer más, ya que entendemos de que nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Asimismo sabemos que Dios no necesita de nuestras buenas obras. Sí, eso tienes que tenerlo bien en claro. Dios no necesita de nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí lo necesita. Nuestro prójimo sí. Pero, ¿qué son las buenas obras desligadas del Evangelio? ¿De qué nos serviría a nosotros hacer obras sociales en todo el mundo si no está ligado a la predicación del Evangelio? ¿De qué te serviría a ti ir y hacer el bien a tu hermano, pero su alma sigue igualmente perdida, porque no has predicado el Evangelio? Pablo entendía que debía predicar a los gentiles, y gracias a Dios por Pablo, ya que nosotros indirectamente estamos en esa lista. Si no hubiese sido predicado a los gentiles, nosotros no estaríamos ahora compartiendo el Evangelio tampoco. Pero, ¿se imaginan si Pablo se lo hubiese pasado visitando a los pobres, ayudándoles materialmente, pero nunca predicando el Evangelio? Tan solo se podrían imaginar. Eso sería un real desperdicio de tiempo y de recursos. La razón de ser de las misiones, hermanos, es sin duda la extensión del reino de los cielos por medio de la predicación del Evangelio. De los presentes, quizá algunos sí lleguen a salir del país. Algunos quizás sí lleguen a salir del país como misioneros. Algunos saldrán al menos de la región, ¿no? Se van a ir fuera de la libertad. Quizás algunos en realidad nunca salgamos ni siquiera de Trujillo. Es la realidad. Pero si realmente quieres tener un corazón misionero, debes recordar que disponerte a las misiones también es disponerte al servicio a tu prójimo, a capacitarte para amonestar a tu prójimo en tiempo oportuno. Recuerden de que a pesar de que hayan personas que no nos van a escuchar las correcciones, por el bien de su alma tenemos que hacerlo. Y eso no solamente dentro de la iglesia, porque tú tienes amigos que no son cristianos, tienes familia que no es creyente y necesitan que les ayudes en la corrección. Ojo, eso no significa que tú te vas a ir como a imponer una ley, ¿no? Así severamente, como si te fueras con un palo a los niñitos de primaria o de jardín, ¿no? Y amenazarlos. No, eso no funciona. Definitivamente no. Sino que tienes que, con palabras de sabiduría bíblica, no sabiduría humana, hablarles, porque es para su bienestar, ¿no? Como cuando ves a un familiar tuyo que se está perdiendo, quizá están dando malos pasos,
tú por amor le tienes que corregir. Pero si por temor te callas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Si tú ves que tu hermano está andando mal y no le hablas, no le corriges, él se va a perder por sus propios pecados, pero su sangre se va a demandar también de tu mano. Pero si le hablas y aún así no se arrepiente, tú te has salvado de eso. Ya no es tu responsabilidad. Pero tenemos nosotros como misioneros en nuestros campos geográficos también que estar capacitados para corregirles. Y que tus labores siempre deben estar basados en la intención de extender el reino de Cristo por medio de la predicación del Evangelio, como siempre vamos a repetir. Recordando que esto no es una competencia entre otras iglesias. Me agradó mucho escuchar al inicio aquí a Walter cuando dijo: vamos a orar por las otras denominaciones que están también hoy día reuniéndose, porque nosotros como iglesia deseamos que haya un avivamiento en nuestra ciudad, que haya un avivamiento en Trujillo, y ese avivamiento no se logra con una iglesia aislada. Necesitamos trabajar en armonía con otras iglesias que tengan la misma intención de que el Evangelio sea predicado y que la ciudad de Dios crezca, y sabemos que va a crecer y va a ser la más grande en medio de la ciudad de los hombres. Amén. Así que si tú deseaste ser misionero en algún momento y tus intenciones se vieron frustradas en términos de que no pudiste salir a África porque quizá te casaste, ahora tienes familia y sabes de que tienes una responsabilidad aquí, no te sientas mal, hermano. Ser misionero no significa que tengas que salir del país. Y yo escuché en una clase de misiones hace varios años que nos decían: si predicas a gente de tu misma cultura, de tu misma región, eso es evangelismo. Y si tú predicas a los de otra cultura y de otra nación, eso recién es misión. Qué equivocados que están. Misión cumplimos todos y ya la tenemos. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y no solamente predicarle, sino hacer discípulos en todas las naciones. Pero debes empezar en donde estás. Sí, sé que hay hermanos que nos visitan que no son peruanos y que han tenido también una etapa de migración hacia acá y saben, si es que el Señor les habla al corazón, entienden de que esa misión la tienen presente con sus familias que aún estén fuera y con los que están aquí con ellos. Esta misión es grande porque estamos salvando almas por medio de la predicación del Evangelio. Estamos rescatándolos como del infierno, dice. No, los estamos rescatando porque ese es el estado en el que todos nos encontramos en un momento. ¿Sí? En cierto momento de nuestras vidas todos estábamos condenados al infierno. Y alguien se encargó de predicarnos el Evangelio, pues de gracia recibiste, da también de gracia. Esa misión, si no pudiste, si no podrás salir del país, no te podrás ir a África, eso no va a determinar tu corazón misionero, porque el corazón misionero lo tienes tú, dentro de ti. No lo tienes, ese corazón no te está esperando en África, ese corazón no te está esperando en Irak o en Irán, ¿no? Ese corazón no te está esperando en Disneylandia, ¿no? Algunos quieren ir a hacer misiones en Disney y dicen porque están muy perdidos, ¿no? Pero ese corazón no te está esperando allá, ese corazón está dentro de ti y te lo ha puesto el Señor. Así que si quieres actuar con ese mismo corazón que tuvo Pablo, recuerda de que tenemos que estar dispuestos a servir, estar dispuestos a enseñar y amonestar cuando se es debido, y tenemos que estar dispuestos a predicar el Evangelio en todo lugar y con todas las personas. Amén. Oremos.
Padre eterno, gracias te damos por hacernos entender que